Colegas, última entrevista personal en el marco de esta convocatoria 03. Vamos a pedirle a la doctora Beatriz Gerí tenga la amabilidad de informar el nombre del candidato. Sí, señor presidente. Se invita al doctor Roberto Rolando Burneo Bermejo a pasar a la mesa. Sírvase tomar asiento, por favor. Gracias. Gracias, doctora Gerí. Doctor Roberto Rolando, si gusta puede retirarse la mascarilla para que se sienta más cómodo. Sí, muchas gracias. Doctor Burneo, vamos a comenzar nuestra entrevista personal, no sin antes agradecerle y saludar su participación en este proceso. Hay 4 parámetros para evaluar la entrevista personal, ¿no? Solvencia, idoneidad, van a haber preguntas sobre su trayectoria académica y profesional, sobre su proyección personal y sobre su conocimiento de la realidad nacional y la realidad en la que se encuentra el Poder Judicial. En ese sentido, siendo esos los parámetros, vamos a comenzar esta entrevista con la participación del doctor Antonio de la Asa y luego pues los otros miembros del Pleno podrán también participar, ¿no?, en la formulación de algunas preguntas. Doctor Antonio de la Asa, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Señor, muy buenas tardes. Observo dentro de su hoja de vida que usted tiene experiencia profesional dentro del ejercicio profesional libre como abogado, y la pregunta que desearía formularle: ¿cuál es la razón o motivo que a usted lo lleva a postular a una plaza de vocal supremo? ¿Cuál le llama la atención? Porque también observo que usted podría postular a una plaza de cualquiera de los otros 3 niveles dentro de la Administración de Justicia. ¿Cuál es la motivación que lo atrae? Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. En principio, aparte de haber ejercido la abogacía libre, independiente, he prestado servicios al Estado durante más de 20 años. Así que lo primero que me motiva de aspirar a la máxima magistratura es eso, mantener o tener la oportunidad de seguir sirviendo a mi país y sobre todo a los ciudadanos y a las personas. Durante mi trayectoria profesional y dentro de lo que es la administración del Estado, justamente mi norte siempre ha sido eso: garantizar el mejor servicio al ciudadano, buscar las mejores soluciones para tal efecto, de tal forma de que la satisfacción del servicio público sea esa, la persona. He sido miembro de un tribunal administrativo, aparte de haber trabajado en diferentes instancias, y aspirar a la máxima magistratura del Poder Judicial en este caso justamente garantiza eso, y sobre todo aportar mi experiencia desde otra óptica, no solamente siendo magistrado, sino siendo un abogado de amplia trayectoria, independiente, y que ha tenido bastante experiencia no solo en el tema jurídico, sino en el desarrollo normativo y en la solución de conflictos. Esto creo que es la oportunidad que me da este concurso de poder servir y seguir sirviendo a mi país de la forma, creo que la mejor forma que es ser juez supremo del Poder Judicial. ¿Usted ha tenido la oportunidad de litigar en la Corte Suprema? Sí. ¿En qué tipo de casos? ¿Tiene algún caso emblemático que nos pueda manifestar a los miembros del Pleno? Bueno, hace un poco tiempo tuve un caso justamente contra una universidad sobre un lote de terreno. Subió en casación hasta 5 o 6 veces, y yo lo tomé ya casi al final. Se trataba de un tema de una inscripción no adecuada que se tuvo. Había doble inscripción, habían muchos intereses de juego, a tal punto de que se tuvo que cambiar todo el Tribunal Supremo, porque la mayoría de los jueces que estaban ahí tenían o enseñaban en esa universidad o tenían algún interés encontrado. Tuvimos dificultades justamente para integrar esa sala y al final ganamos el proceso
porque justamente el mejor derecho de propiedad pertenecía a mi cliente en este caso. ¿Está escrito el derecho de propiedad? Había doble inspección. Había un tema que databa desde la época del virreinato. Había justamente una suerte de expropiación que hubo del terreno y luego se creó una nueva partida, pero lamentablemente no se cerró la anterior. Eso aprovecharon las otras partes para justamente hacer transferencias y llegar a esta universidad. Aparte de ese caso, ¿tenía otro emblemático? Sí, no en la Corte Suprema, sino en el Tribunal Constitucional. Hubo un caso de un terreno también de unos títulos habilitantes. Nosotros habíamos sacado los títulos habilitantes con todos los parámetros y la municipalidad, en este caso de Lima, no obstante que el título habilitante lo había dado otra municipalidad distrital, bajo un procedimiento de una ordenanza que sacó, le declaró nula el título habilitante, o sea, la licencia de construcción, y el edificio estaba más o menos construido en el 7º piso. La empresa había invertido más de 10 millones de soles en esta construcción. Había una suerte de paralización de la obra y nosotros, o yo intervine como abogado justamente para garantizar el derecho de defensa y debido procedimiento. ¿Por qué? Porque la municipalidad declara la nulidad de oficio, sin siquiera haber notificado en este caso a la empresa, y se logró en este caso en el Tribunal Constitucional que se reconozca que las empresas tienen derechos fundamentales y que son atendibles, y que la municipalidad debería garantizar el derecho de defensa, y el título habilitante quedó totalmente sólido y se logró terminar de construir el edificio y obviamente garantizar la inversión en este caso de mi cliente. Tenemos conocimiento de una denuncia en el Ministerio Público por fraude procesal del año 2014, el expediente 177, ante la 20 Fiscalía Provincial de Lima. ¿Nos podría decir en qué estado está ese proceso, esa carpeta fiscal? No tengo conocimiento de esa carpeta fiscal. Ok. Sobre la Administración de Justicia, ¿me podría decir usted, en el supuesto que usted fuera designado vocal supremo, cuáles serían las mejoras inmediatas que aplicaría para una mejor administración de justicia? En principio hay reformas estructurales del Poder Judicial. Lo que veo es que existe una oportunidad de mejorar en forma inmediata, cambiando la ley orgánica del Poder Judicial, pero también cambiando sus instrumentos de gestión. Hay mucho desorden en cuanto al gobierno, a la gobernanza del mismo Poder Judicial. Tenemos al presidente de la Corte, al Consejo Ejecutivo, a la Sala Plena, y dentro del Consejo Ejecutivo está toda la plana administrativa que no responde a una gestión o una estructura moderna de gestión. Así que eso es lo que primeramente se tiene que mejorar. Lo otro es, está dentro de lo que es la política, es hacer una verdadera gestión del conflicto, que es justamente para garantizar la paz social y garantizar el nivel de satisfacción, que es el problema identificado como el gran problema público que existe dentro de las deficiencias que es el sistema jurídico. Normalmente lo que vemos es que a los jueces se le mide por el número de sentencias que tienen, y eso está bien, pero no se ve el impacto que tienen esas sentencias. Y justamente la insatisfacción de las personas es que muchas veces la sentencia se emite, pero no se ejecuta, o no la entienden por último. Entonces tenemos una gran oportunidad para mejorar la administración de justicia de cara a crear un verdadero impacto dentro de la sociedad y buscar la paz social. Por ejemplo, nos pasaba mucho en la ONP, salían las resoluciones en este caso de primera, segunda instancia, y cuando uno la leía, una persona adulto mayor no la entendía. Es más, tuvimos la anécdota que una secretaria general de un ministerio nos llamó pidiendo que le traduzcamos esa resolución. Eso nos preocupó bastante, porque siendo abogada, una persona de experiencia, no sepa leer una resolución de la ONP, nos preocupaba sobremanera. Lo que hicimos fue hacer un mapeo de todas las resoluciones que emitíamos, cómo la emitíamos, en qué sentido y qué lenguaje usábamos.
de tal forma de que sistematizamos todas las posibles resoluciones que teníamos y la volcamos a un lenguaje que sea cercano a la persona. Justamente no solamente es emitir una sentencia, que tenga impacto, que sea en el idioma de la persona en el caso de que tenga otro dialecto, otra lengua dentro del Perú, sino que lo sepa leer una persona directamente, sin necesidad de una defensa o de una asesoría técnica. Eso también es importante implementar. Okay. ¿Me puede decir cuántos distritos judiciales tiene la República? 34. Bueno, tiene una sala más, serían 30. Más la sala Ajá. suprema, ¿no? Ok, Claro. De esos, ¿cuáles cree usted que son los más complejos? Obviamente los distritos de Lima, el distrito de Loreto, que tiene un amplio terreno y sobre todo falta de comunicación, y los distritos donde están las ciudades más grandes, ¿no? Piura, Arequipa, Trujillo, que son, entiendo yo, los que existe mayor carga procesal y también mayor complejidad en cuanto a los asuntos que atienden, ¿no? En cuanto a los recursos que requiere el Poder Judicial, porque siempre hablamos del temas complejos, recursos económicos, ¿usted Sí. cree que si en su puesto fuera usted elegido vocal de la Corte Suprema y fuera elegido también como presidente del Poder Judicial, ¿cómo manejaría usted el tema del presupuestal? ¿Sabe el monto del presupuesto que tiene el Poder Judicial en este momento y cómo se ha distribuido en los 35 distritos judiciales? El monto es cerca de 3.000, un poco más de 3.000 millones de soles. ¿Cómo está distribuido a grandes rasgos? No lo sé en detalle, pero lo que veo es un gran problema de gestión que tiene el Poder Judicial. En principio, porque el presidente de la Corte o del Poder Judicial solo tiene un mandato de 2 años. Por lo tanto, el primer año está ejecutando el presupuesto que desarrolló el presidente anterior. El segundo año recién ha elaborado su presupuesto, pero ya terminó su gestión. Hay un tema que también se tiene que mejorar ahí en cuanto al manejo presupuestal, que es el periodo que debe tener el presidente de la Corte para justamente tener mayor cintura, mayor margen de ejecución presupuestal. Lo segundo que veo es que si bien siempre se ha aspirado que el Poder Judicial tenga el 4% del presupuesto nacional, ahorita estamos hablando de cerca de 200.000 millones de soles, el 4% sería alrededor de 10.000 millones de soles, es decir, que le faltan 7.000, porque le han dado solo 3.000, pero tiene un gran problema el Poder Judicial, al menos lo veo en papeles, y en la ejecución, en la consulta amigable. A la fecha, estamos junio, casi ya mediados de junio, y solo ha ejecutado el 30% de su presupuesto. Es decir, yo he trabajado en el Ministerio de Economía también. Si ahorita el presidente de la Corte quiere mayores recursos, lo que le va a decir cualquier director de presupuesto, todavía no se ha ejecutado en junio ni siquiera la tercera parte de tu presupuesto. Entonces hay un tema, intuyo yo, de falta de capacidades internas en cuanto al manejo presupuestal. Una pregunta. Y finalmente, lo que veo es bastante dispersión del presupuesto mismo. Como dije en el anterior comentario, la Comisión Ejecutiva tiene toda la plana administrativa, aparte de tener direcciones que me parece que duplican sus funciones, también tiene comisiones, por lo tanto también hay una suerte y una oportunidad bastante grande de mejora en cuanto a la eficiencia de la ejecución presupuestal y del manejo presupuestal. Correcto, pero más o menos el 75% del presupuesto se va en pago de planillas y por opinión, noticias periodísticas que van y vienen, sabemos que es muy probable que exista una huelga del Poder Judicial. Existe un número como de 50 sindicatos que tiene el Poder Judicial a nivel nacional. ¿Cómo resolvería usted el problema? Porque ya sabemos el presupuesto, las regiones, pero si fuera tan fácil, estoy seguro que el presidente actual, el presidente anterior, lo hubieran hecho. ¿Qué de innovador usted nos podría plantear a nosotros que sería una solución viable y que se pueda ejecutar en el plazo de 2 años, que es el cargo que ocupa un presidente de la Corte Suprema? Esa es mi última pregunta, señor presidente. Gracias. De hecho, que si viene una huelga, habría que ver cuáles son los motivos de la huelga. Cuando uno tiene un conflicto o el manejo de conflicto, tiene que ver cuáles son las pretensiones, en este caso, de los huelguistas. Normalmente va a ser, todos van a pedir mayores ingresos. Y lo que veo en cuanto a, si es una huelga, entiendo yo, del personal jurisdiccional,
Lo que no veo dentro de la gestión que se ha hecho son indicadores de resultados que le dé incentivos a los y también un mejor manejo en cuanto al personal. Segundo, lo que veo es que lo inmediato que se tiene que hacer es ver los procesos que tiene el Poder Judicial para justamente identificar las oportunidades de mejora y dónde podemos reducir tanto la carga administrativa en cuanto al manejo administrativo de gestión, como el tema de la carga procesal, que se puede también mejorar justamente haciendo un mapeo de procesos y metiéndole tecnología también. Y finalmente el norte es solucionar el conflicto. O sea, debemos pensar no solamente en mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de jueces, mayor cantidad de personas, sino cómo justamente cumplimos nuestra función, que es una solución de conflictos para buscar la paz social. Ok, muchas gracias. Gracias, doctor Del Alza. Doctora Inés Tello, por favor. Sí. Buenas tardes, señor Burneo. Buenas tardes. Señor Burneo, yo veo en su hoja de vida que usted es asesor de la ONP. Uno de los grandes problemas que afronta hoy día el Poder Judicial en cuanto a carga procesal, y eso ustedes lo conocen, son estos juicios por pensiones. Hace tiempo se dieron disposiciones desde el Ejecutivo para que la ONP se allanara ciertas demandas. Pero de lo que nosotros venimos advirtiendo, eso no ha significado una baja considerable en el número de expedientes que tramite el Poder Judicial. Con la experiencia que usted trae de la ONP, ¿qué haría usted de llegar a ser nombrado juez supremo e integrante de una sala laboral para solucionar ese problema de los pensionistas? Sí, aparte de asesor, antes era el director general de asesoría jurídica de la ONP. Lo primero que hice cuando ingresé fue justamente ver el tema de la carga. Eran dos temas importantes: cómo manejar la carga y el tema de cómo es que nos veía la opinión pública respecto de la problemática de los procesos judiciales. Y lo primero que hicimos fue sentarnos a ver todos los procesos y dónde estaba el problema. Había un gran mapeo de procesos, la ONP eso lo tiene hace mucho tiempo, pero justamente identificamos dónde podíamos encontrar una oportunidad de mejora, que era desde el ingreso de la demanda. Justamente cuando vimos dentro del proceso solo se le había dado 15 minutos para que una persona pueda definir si se litigaba o no el caso. Lo que hacía la persona era delegarlo a un asesor externo, y obviamente el asesor externo, el incentivo principal era obtener el recurso, obtener el honorario, y por lo tanto litigar. Eso se mejoró primeramente nosotros liderando esa parte. Generé todo un equipo para que viera si la demanda era litigable o no. Lo segundo era el tema de la ejecución de sentencias. Se terminaba una sentencia, la persona adulta mayor. Yo le pediría, disculpe que lo interrumpa, que nos centremos en lo que se haría en el Poder Judicial. Ya usted hizo una labor en la ONP, pero eso no se refleja en el sistema de justicia. Sí. Eso le digo, de llegar al sistema de justicia, ese tema del incumplimiento de las resoluciones judiciales es un tema que hasta la Corte Interamericana nos ha llamado la atención como país. Pero usted, en la Corte Suprema, ¿qué haría? En principio, primeramente vería cuál es la carga real de los procesos en temas previsionales. Antes era el primer problema del Poder Judicial, ahorita ha pasado a ser el tema laboral. En principio había que ver un mapeo. Esta experiencia la vimos con el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional nos sentamos con ONP y vimos, ellos tenían mapeado 10.000 casos. En realidad eran 1.000. Y en el caso del Poder Judicial, nosotros a nivel de la ONP tenemos identificados alrededor de 60.000 casos, pero la mitad ya están en ejecución de sentencia. En este caso habría que ver dónde está el problema, porque no solamente es la ONP la que ve casos previsionales, existen los procuradores que ven temas de 2530, de la caja de pensión militar. Entonces hay que ver exactamente dónde está el problema. Uno de los puntos más importantes que habría que dar de la oportunidad al administrado es cambiar la carga de la prueba. Aparte de tener un proceso CLR, aparte de tener mejores, o sea, darle prioridad a los casos, es darle la oportunidad de que la carga de la prueba la tenga la administración pública. ¿Por qué?
porque normalmente en el tema contencioso administrativo el administrado tiene que probar su derecho y tiene una carga procesal bastante grande, cuando la información la tiene la propia administración pública. Entonces, una oportunidad de mejora que existe ahí dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aparte de hacer un proceso especial para temas previsionales, es darle la oportunidad de que la carga de la prueba esté dentro de la administración pública. Gracias. Eso es todo, señor presidente. Gracias, doctora Tello. Doctora Zavala, ¿tiene alguna pregunta? Muy bien. Doctora Tumialán, ¿tiene alguna pregunta? Gracias. Doctor Aldo Vázquez. Sí, gracias, presidente. Reiteramos nuestra bienvenida al doctor Burneo. Doctor Burneo, ¿cuánto tiempo ha trabajado usted en la administración pública? Llevo más de 20 años, tanto he trabajado en el Poder Judicial, he trabajado en los primeros años de carrera, he sido jefe de asesoría jurídica en eSalud, también he trabajado en INDECI. Sí. El total de los años es ¿cuánto? Un poco más de 20 años. Más de 20 años. Sí, como abogado tengo más de 25. Correcto. Entonces, el tiempo en que usted ha litigado como abogado independiente es más limitado, ¿no es verdad? Hubo un tiempo en que estuve consultor de PNUD de INDECI y paralelamente también era abogado independiente porque me lo permitía en este caso el tipo de contrato, pero ha sido más limitado, pero también he tenido bastante experiencia últimamente en la ONP y también como tribunal, en el Tribunal Administrativo como vocal. Comprendo. Digamos, el sentido de mi pregunta es establecer, digamos, el tiempo en que usted ha litigado. ¿En qué años ha litigado concretamente? Cuando, al principio de mi carrera, cuando era jefe de asesoría jurídica en este caso de salud, era yo apoderado judicial y teníamos, aparte de ser el abogado interno, litigaba también dentro. También fui miembro del estudio de un estudio de abogados que también teníamos una parte litigada, yo era el que veía el tema tanto tributarios como administrativos. También últimamente en la ONP como director de asesoría jurídica hacemos las veces de procurador, o sea, digamos, yo era el procurador de todo el tema judicial, tanto a nivel de procesos judiciales, arbitrales y demás que teníamos. Como decía hace un rato, teníamos una carga que administrar de más de 60.000 procesos judiciales de diferentes materias y en diferentes instancias. ¿Pero usted intervenía, acudía a hacer informes orales? Claro, sobre todo en temas arbitrales yo sí acudía, y por el tema del impacto. Los otros, más que todo, hacía la gestión y el seguimiento y la coordinación con todo el equipo. Con abogados externos, presumo. Con abogados externos, y una experiencia que hicimos que yo hice cuando ingresé fue crear un equipo de patrocinio directo, que le llamamos. ¿Qué significaba eso? Identifiqué que dentro de la ONP había mucha experiencia, gente que tenía bastante trayectoria en litigar, así que lo que hicimos fue directamente manejar el proceso sin externalizarlo. Eso generó una bonita experiencia, porque finalmente estimamos que con el equipo o con el gasto que se podría haber generado con este equipo o externalizando los procesos era alrededor de 7 millones de soles. Con este equipo... Comprendo. Digamos, mi intención es establecer, digamos, la intensidad con la que usted ha litigado, con la que usted ha tenido contacto con el sistema de justicia, con el Poder Judicial específicamente, y pues cuánto ha transitado efectivamente por las vías propias del sistema de justicia, y usted me lo está explicando. Usted ha sido además secretario de juzgado. Sí, fue apenas salí de la universidad, tuve un año casi. Pero eso ha sido en 2008, me parece. No, en el año 98, si no me equivoco. Correcto, porque acá en el sistema lo tengo como 2008, pero puede el dato estar errado, ¿no? Sí, no, en el 98 fui secretario de juzgado. Correcto. Fue por poco tiempo, estuve cerca de un año, ¿no? Sí, cerca de un año. Después pasé a ser jefe de asesoría jurídica de salud en la gerencia departamental de Tumbes. ¿Y cómo fue su experiencia como secretario de juzgado?
Bueno, era una época que transitábamos entre lo que era digamos, la administración antigua, donde teníamos que trabajar con máquina de escribir, aún coser expedientes, se gestionaba internamente todo, tanto el juez, en este caso, y con el apoyo del secretario de juzgado, administraban tanto la parte administrativa como la parte judicial. Fue muy importante porque me permitió tener esta experiencia interna de conocer el Poder Judicial y poder de alguna forma volcar, en este caso recién salía de la universidad con mi juventud y el conocimiento, y en este caso más que todo ganar experiencia en el tema judicial y del manejo interno del expediente. ¿Eso ocurrió en Lima? No, eso ocurrió en Piura. En Piura. Sí. ¿Y por qué dejó usted esa posición como secretario de juzgado? ¿No le dio continuidad a esa incursión en el sistema de justicia? En principio porque tuve la oportunidad de ser jefe de asesoría jurídica en ESALU. Segundo, que había un tema importante. En aquella época creo que pagaban 500 soles a un secretario de juzgado. Era muy poco el ingreso. O de alguna forma veías la forma de agenciarte algún otro ingreso que era imposible siendo parte de la Administración de Justicia. Y tercero, porque también en lo que era la oportunidad que me daban como jefe de asesoría jurídica, en este caso del área jurídica de salud, también podía litigar. Tenía una suerte de siendo bien joven, porque hablo de 23 años tenía en esa época. Me daban la oportunidad de una jefatura, así que no tuve que pensarlo mucho, ¿no? ¿No ha intentado usted insertarse nuevamente en el Poder Judicial luego de esa oportunidad, no? En alguna oportunidad participé en un concurso público para juez superior, si no me equivoco, para el 2014, pero no llegué hasta... pasé algunas etapas, pero no llegué hasta el final. Correcto. Hace un momento, ante una pregunta del doctor de la ASA, señaló usted que no tenía conocimiento de una investigación, digamos, en la 20 Fiscalía Provincial Penal. ¿Nunca ha sido notificado al respecto? No, si no, ahorita estuviera conocería del caso y lo podría de alguna forma indicar. Que sea, por la antigüedad también es probable que esté archivado, pero es un poco extraño porque figura en el reporte que envía el Ministerio Público. También, incluso aquí en la Junta Nacional de Justicia, ha tenido usted una denuncia. ¿No lo sabía? No, la verdad que... La verdad es que no corresponde tampoco, porque usted no es magistrado. Y por cierto, se ha desestimado esa denuncia aquí en la Junta Nacional la verdad de Justicia. que primera noticia. Fue por su actuación como integrante del Tribunal Administrativo Provisional de la Oficina de Normalización Provisional. Mediante auto del 16 de febrero de 2022 se declaró improcedente esta denuncia por no ser competencia funcional de la Junta. ¿Tiene usted idea de qué pudo haberse tratado aquella denuncia? No sé, seguro, obviamente dentro del tribunal, del número de casos que veíamos, alrededor de 100 casos semanales, el 15% se negaban. De hecho, que hay personas que quizás han visto insatisfecha su pretensión y seguro ha presentado alguna denuncia. O sea, no es extraño que quien de alguna forma no se le dé la razón, quiera no solamente, tiene la oportunidad de irse al Poder Judicial y cuestionar nuestras resoluciones. Quizás por eso nos han denunciado, pero la verdad, de la experiencia que tenemos en el tribunal y de todas las resoluciones que expedíamos, solo el 5% dentro o menos de las resoluciones que emitimos han sido desestimadas en el Poder Judicial. Realmente es muy poco los casos que ha sido revertido por el Poder Judicial de lo que el Tribunal Administrativo en el tiempo que yo pertenecía ha fallado, ¿no? Correcto. ¿Cómo considera usted que debería ser la selección de jueces y fiscales en nuestro país? Me parece importantísimo que tengamos una entidad independiente, como es la Junta Nacional de Justicia, eligiendo los jueces. Hay otros
sitios, otras experiencias donde incluso se eligen a los jueces, la comunidad lo elige, pero se llega a politizar, por ejemplo en Estados Unidos, la elección de los jueces. Y eso como que resta ese grado de imparcialidad, de independencia que debe tener un juez, de tal forma de que le sirva o esa, digamos, alejamiento del lado político haga que el juez se concentre en el lado más importante que tiene, que es solucionar el conflicto. Por eso el modelo, el diseño que tiene en este caso el Perú con la Junta Nacional de Justicia me parece importante. Es más, cuando estuve, en el tiempo que estuve de director de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria en el MINJUS, tuvimos la oportunidad de diseñar el proyecto de la Ley de Junta Nacional de Justicia dentro del marco de la reforma que hubo del sistema, ¿no? Hubieron 4 proyectos dentro del Ministerio de Justicia que se trabajaron dentro de los que pasaron a referéndum, y uno de ellos fue el tema de la Junta, y tuve la oportunidad de liderar y coordinar el proyecto que finalmente fue al Congreso y se aprobó en su gran mayoría con la propuesta que hicimos. ¿Conoce usted de otras experiencias en el derecho comparado a nivel de consejos de judicatura? Tengo entendido que en España creo que tienen un diseño similar o algo así, aunque por ahí que en España tienen 2 años de experiencia, o 2 años de formación previa a la elección, algo parecido a la Academia Nacional de Magistratura. Después no tengo otro conocimiento de un modelo similar a la Junta Nacional de Justicia dentro de lo que es el diseño peruano, ¿no? Pero ¿comprende usted el concepto de consejos de judicatura? ¿Sabe lo que son? ¿Sabe cuál es la dimensión que tienen a nivel universal? Entiendo el concepto de la Junta Nacional de Justicia y la razón de ser de la misma, ¿no? Que busca que un grupo de profesionales independientes seleccione de la mejor manera a los jueces y fiscales, y no solamente eso, sino que en forma paulatina los evalúe y también los ratifique o en este caso los destituya o los sancione. ¿Qué concepto tiene usted de las escuelas de judicatura o las escuelas judiciales a partir de las cuales se forman los futuros magistrados? Usted ha mencionado el caso de España, que en realidad es tributario de la Escuela Judicial de Francia, pero ¿tiene alguna idea sobre la utilidad de este instrumento? Bueno, es importante que se forme en este caso el manejo y las formas en que se va a resolver dentro del Poder Judicial. Es importante tener esa escuela o academia para que se formen a los jueces y también se consoliden sus conocimientos. Siempre en lo que es la especialización de los jueces, o en este caso los profesionales, es importante tener una entidad que se encargue justamente de esa tarea. Ahora, el diseño que tenemos, que en este caso es la Academia Nacional de Magistratura, que pertenece o que está dentro del Poder Judicial, yo le daría un mayor renombre o un mayor lanzamiento, dado que no solamente se debe concentrar en la formación interna de los jueces, sino debe ser más amplio y formar también abogados y también litigantes y también procuradores. Debe ser una oferta un poco más amplia, porque no solamente participan dentro del proceso los jueces o fiscales, sino también otros operadores del derecho, ¿no? ¿Imagina usted alguna política pública capaz de asegurar la independencia de los magistrados? Bueno, se ha aprobado hace poco la política pública del sistema de justicia, que es una política muy sui generis, porque no es una política nacional, no es una política sectorial, sino es una política que ha nacido del consenso de los que son miembros del Consejo, que establece, si no me equivoco, 9 objetivos e indicadores. Pero me refiero específicamente a alguna política que podría coadyuvar a garantizar la independencia de los magistrados. Por principio, el magistrado debe ser independiente, y justamente así está diseñado el modelo que tenemos de
¿cómo aseguramos, cómo garantizamos esa independencia? Garantizamos primeramente que tengan un respaldo logístico, un respaldo administrativo importante, que el juez se preocupe justamente en resolver el conflicto. Segundo, evitar que tengan oportunidades de corrupción, por lo tanto deben ser dentro de los profesionales o los funcionarios públicos los mejor pagados, por decirlo de alguna forma, o que tengan esa solvencia y tranquilidad económica para efectos de evitar cualquier dispersión o problema, y finalmente sean los mejores profesionales que pueden estar dentro del mercado, ¿no? La independencia y la postura ética de un magistrado puede estar en relación con el nivel remunerativo. No, decía que dentro de los factores que permiten garantizar es que tengan esa solvencia, pero también garantizar que sean los mejores profesionales, los más intachables, y finalmente... ¿La estabilidad no le parece importante? La estabilidad dentro de un funcionario público también le da esa de los magistrados. Claro, de un magistrado. ¿Es importante para su pleno, para la plena independencia en su ejercicio? Cuando hablamos de estabilidad, sí nos referimos a que por sus decisiones no vayan a ser de alguna forma cuestionados del cargo, que no vayan a salir del cargo y que sean decisiones independientes, arregladas a derecho. Eso sí garantiza su independencia. Ahora, si hablamos de estabilidad en el sentido de permanencia, que no sean evaluados, que no sean materia de un escrutinio, sea a través del tema de su conducta, eso no garantiza su independencia. Va por, digamos, son dos caras diferentes de la misma moneda, pero sí es importante de que el Estado garantice que las decisiones jurisdiccionales en este caso sean respetadas y que no sean de alguna forma cuestionados los jueces por esa razón. Seguro conoce usted los niveles de provisionalidad en el sistema de justicia, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. ¿Tiene alguna idea en relación a cómo enfrentar esta problemática? Sí, en principio existe más del 50% tanto de jueces como fiscales que son o que tienen la condición de provisionales. ¿Puede usted distinguir porque en el Poder Judicial hay la figura de los supernumerarios, que usted conoce bien, y la de los provisionales? En el Ministerio Público se les llama provisionales tanto a lo que serían supernumerarios, claro, como a los provisionales, es decir, titulares que asumen funciones en una jerarquía superior. Correcto. El porcentaje de supernumerarios no supera el 50% en el Poder Judicial, felizmente aún, claro, aunque sí es alto, ¿no? Pero, ¿cómo lo enfrentaríamos? Esa es mi última pregunta. Creo que es importantísimo que se comience en forma poco más potente el tema de los concursos públicos para que evitar esa provisionalidad que lo que hace es debilitar el Poder Judicial. Pero usted trabajaba en el MEF. Sí. No es solamente un tema de concursos públicos. Usted sabe bien que esta Junta Nacional de Justicia no puede convocar concursos si es que las plazas no están presupuestadas. Sí. ¿Tiene usted una idea del costo? Sí. Además porque usted ha trabajado en el MEF. Sí, es más, he trabajado en la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, que ve todo el tema de recursos humanos, del gasto fiscal en el recursos humanos. Sí, el gran problema que tenemos dentro de lo que es el gasto público para la asignación de plazas es el tema de que aún no se internaliza dentro del Ministerio de Economía y Finanzas la importancia de garantizar esas plazas para el Poder Judicial. Cuando uno ve la misma política en la cual ha participado el MEF, que se ha aprobado hace poco, ve que mejorar de alguna forma el sistema judicial garantiza o aumenta un 50% la economía. O sea, si es que tenemos bien claro y se sustenta bien, porque lamentablemente las veces que ha ido el Poder Judicial a sustentar su presupuesto, tanto público como
para el tema de personal no lo ha hecho bien. Y lamentablemente ese es un tema de capacidades del propio Poder Judicial y eso se tiene que garantizar y solucionar. Le agradezco, doctor Burneo. Muchas gracias. Gracias. Doctor Burneo, no, gracias a usted, doctor Vázquez. Doctor Burneo, yo... Me gustaría formularle una pregunta. Sí, claro, adelante, doctor Tomberry. Señor Burneo, si me lo permite. Sí, adelante. ¿En qué años estuvo usted en el salón? ¿O en qué periodo? En el 99 hasta el 2000... ¿Perdón? 1999 hasta el 2001, si no me equivoco. 99 hasta el 2001. Estuvo en el departamento legal. Fue el jefe de asesoría jurídica en la gerencia departamental de Tumbes. Y en ese periodo en que usted estuvo en el salud, ¿tuvo usted alguna noción, algún atisbo de actos de corrupción que hubieran habido en el salud o nunca no encontró nada parecido? En el tiempo que estuve y en la gerencia que estuve, tuvimos algunos problemas en cuanto a la ejecución o temas relacionados con el gasto en la compra de medicamentos. Se sancionaron algunos médicos que estuvieron participando en unos procesos de selección por ese tema y se mejoraron los procesos para evitar justamente eso. Ahora, si hablamos de actos de corrupción a nivel ya de la gerencia central, no podría decir porque no era mi manejo, ¿no? Pero dentro de lo que era mi manejo sí podría decir que se dieron las soluciones y las sanciones en este caso a las personas que estuvieran involucradas. ¿Y cuál fue su reacción frente a esto? Digamos, de alguna manera usted, me imagino, tuvo conocimiento, detectó que había cosas irregulares, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál fue su actitud? Siempre me he movido sobre la base del principio de observancia de las normas, del debido proceso, de la debida administración, y siempre he tratado de que eso se garantice. Así que frente a situaciones de ese tipo, no solamente en e-salud, donde he estado, lo que he tratado es de que se cumpla esa observancia y se garantice desde el lado legal esos objetivos. Tanto en el cumplimiento de las normas, en el cumplimiento de los procesos, como evitar que existan dispersiones o gastos innecesarios o el robo del dinero, en este caso que es del área público, ¿no? Bueno, y habiendo detectado esto, digamos, ¿esto tuvo alguna incidencia en su separación o su decisión de dejar el cargo en el salud o no? No, el cargo era de confianza. Hubo cambios de gestión y obviamente cambiaron a la plana, en este caso de confianza. Yo como jefe de asesoría jurídica salí por ese motivo, no fue por otra razón. Bien, gracias, señor presidente, gracias. Gracias, doctor Tomberry. Doctor Burneo, yo tengo unas preguntas muy cortas. Yo, en primer lugar, tengo que reconocer, y creo que la democracia lo que quiere de los ciudadanos es su participación y su acceso en la cosa pública, en este caso en la justicia. Eso tengo que destacarlo en usted. Y además no lo destaco, sino que también lo valoro. Sin embargo, cuando yo veo su hoja de vida, yo veo que no hay cursos, no hay un entrenamiento para la organización, la administración de organización de personas, ¿no? O sea, usted tiene maestrías en Derecho a la Empresa, tiene una maestría en gestión pública, pero digamos, a lo que me refiero es, no veo esos cursos de liderazgo, porque usted en una de sus intervenciones dijo que quiere ingresar al sistema de justicia porque quiere hacer el gran cambio del Poder Judicial. Estamos hablando de un
de un pequeño leviatán que pesa mucho, tiene 30.000 servidores, tiene 3.500 jueces. Entonces es un aparato bastante grande y complejo. Entonces usted habla del gran cambio y claro, para eso creo que además de la actitud se necesita pues ciertas habilidades, ciertas competencias y además una gran capacidad, digamos, de cabildeo político, porque hay que involucrar a distintos poderes, en fin, el gran cambio, la reforma del Poder Judicial es una cosa compleja. Yo le pregunto, ¿cuál es la estrategia que tendría usted para impulsar ese cambio, esa reforma? No lo sé, pero yo le escuché decir cambio del Poder Judicial. ¿Qué estrategia tiene si ocupa usted un cargo en la Corte Suprema? ¿Cuál sería esa estrategia para impulsar ese cambio del Poder Judicial? Que, por cierto, es una demanda ciudadana, ¿no? Sí, en principio un poco para el tema de la preocupación del liderazgo, yo sí, en mi hoja de vida está que tengo maestrías tanto en gestión pública como en derecho a la empresa. Ahí hay cursos de liderazgo, he seguido cursos de liderazgo en la Católica, en el Centrum Católica. He tenido la oportunidad de ser encargado de la gerencia general de la ONP, también gerente departamental cuando estuve en salud, también he sido secretario general de INDECI en su tiempo. Así que el manejo de la gestión pública lo tengo. Y en el tema del cabildeo... ¿Cuál sería la estrategia? Pues en el tema del cabildeo... Una cosa muy ejecutiva. ¿Qué es lo que plantearía para un cambio del Poder Judicial o una reforma? En principio, la reforma inmediata es actualizar los documentos de gestión, que es lo que tengo y lo que puede hacerse internamente. Y por eso se tiene que hacer un convencimiento, en este caso de los jueces supremos, porque en ellos está, en su mayoría de los casos que integran el Consejo Ejecutivo, de que esto es viable, de que esto va a garantizar la eficiencia del mismo Poder Judicial y no se necesita de nadie más que del mismo Poder Judicial para lograr ese objetivo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de leer el informe de Seriajos y la política pública, la última? Sí, correcto. He leído ambos documentos, he leído el Seriajus, también he leído el actual documento. No profundizan en el tema de cómo se haría la reforma y hablan en forma muy genérica de lo que es los defectos estructurales del Poder Judicial. Pero cuando uno se mete ya en el ROF que tiene los documentos de gestión y la forma como se actualizarían, no necesitan más que el mismo Poder Judicial. Hay reformas un poco más ambiciosas, que es la actualización de la ley orgánica del Poder Judicial, y eso sí ya no es necesariamente propio del Poder Judicial. Hay un tema importantísimo también que se tiene que hacer, y sí creo que se debe pensar seriamente en hacerlo, es cambiar el tema de las vacaciones del Poder Judicial. O sea, un poder como acabamos de pasar un feriado por el tema de un partido de fútbol que económicamente ha hecho una gran pérdida en el Estado, pero un Poder Judicial o un poder del Estado que pare durante un mes es gravísimo, o sea, y más aún uno de los poderes más importantes como el Poder Judicial. Eso sí me parece una reforma también inmediata que se puede lograr sin mucho esfuerzo. Yo he estado en reformas y en proyectos normativos negociando tanto en el Congreso como internamente en el Poder Ejecutivo a efectos de lograr, por ejemplo, el fortalecimiento de la SUNAFIL, que es una norma que salió, diferentes proyectos normativos que han salido últimamente y que he tenido la oportunidad de liderar, participar y también negociar dentro de los grupos de trabajo a todo nivel. Muy bien, este pleno pues le agradece muchísimo su presentación en esta entrevista pública al doctor Roberto Burneo Bermejo. Esta entrevista ha concluido, pues nuevamente muchas gracias, puede usted retirarse cuando usted lo estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, queridos colegas, por su participación en esta primera etapa de las entrevistas. Se invita al doctor Wilber Bustamante del Castillo a pasar a la mesa.
Sírvase tomar asiento, por favor. Doctor Wilber Bustamante del Castillo, primero darle la bienvenida a la sede de la Junta Nacional de Justicia, agradecerle por su participación en este concurso público. Vamos a comenzar nuestra entrevista personal haciéndole recordar que las preguntas van a girar en torno a 4 parámetros: solvencia, idoneidad, su trayectoria académica profesional, su proyección personal y el conocimiento que tenga sobre la realidad nacional e institucional. En ese sentido, voy a invitar al doctor Aldo Vázquez Ríos que pueda iniciar este conjunto de preguntas. Esta entrevista es pública, así es que en esa introducción o bajo esa introducción voy a pedir al doctor Vázquez que pueda iniciar con las preguntas. Doctor Vázquez, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, doctor Bustamante. Reiteramos nuestra bienvenida. Quería iniciar pues formulando algunas preguntas en relación a su trayectoria académica y profesional. Usted hizo estudios de doctorado en la Universidad del País Vasco. ¿Esos estudios conducían al grado de doctor? Así es, doctor. ¿Concluyó esa formación? Previamente, permítame saludarlos, creo que es algo que debía hacer al inicio. Señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, muy honrado de estar en esta entrevista personal que ustedes vienen realizando. Mis saludos a ustedes. Sí, concluí los estudios, hice también el grado de suficiencia, lo que no hice es sostener el grado académico. ¿Fueron estudios presenciales? Fueron estudios presenciales en un convenio con la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de modo que los profesores del País Vasco se desplazaron hacia el Cusco y durante un periodo de 2 años y realizamos estos estudios. ¿No acudió usted al campo de Lejona? No, no fui. No fui al País Vasco. Ya después fui por otras razones, pero no hice los estudios ahí. ¿Es usted juez superior de la Corte del Cusco desde abril de 2003? Explíquenos, por favor, qué funciones ha cumplido en esa Corte. Bien, he sido inicialmente juez en la sala civil, luego en la sala laboral, pero si algo destacable hemos hecho en este caso es haber sido elegido presidente de la Corte Superior de Justicia el periodo 2017-2018. A partir de este ejercicio creo que es destacable señalar que hicimos algunos proyectos y acciones que nos merecieron premios a nivel nacional. Uno de ellos tiene que ver con el tema de violencia familiar. Uno de los problemas más acuciantes en el Cusco era el tema de violencia familiar, y había que realizar acciones concretas a efectos de evitar temas de feminicidio. Logramos integrar a parte de los sectores del sector justicia y crear una plataforma, de modo que si, por ejemplo, antes se dictaba una medida cautelar en hasta 45 días detectamos, a partir de eso se podía hacer en 3 horas. ¿En qué consistió básicamente la gestión de esta plataforma? En que integraba o se integró tanto a la Policía Nacional, al médico legista y al Ministerio Público y al juez. Entonces, una vez ingresado la denuncia correspondiente, inmediatamente esta iba al médico legista, quien se encargaba, digamos, de la pericia correspondiente, y el juez ya tenía conocimiento de esto. De modo que usualmente, si se podía hacer en 3 horas, usualmente se hizo en 1 o 2 días. Yo creo que fue uno de los grandes logros que hicimos ahí para ver este tema, afrontar este tema sensible, ¿no?, de la violencia familiar. Paralelamente a esto, ¿Se ha podido medir el impacto de esta, digamos, nueva plataforma?
¿En qué sentido? El impacto, digamos, por ejemplo, en la reducción de situaciones relativas a la violencia contra esas mismas personas afectadas. Digamos que el diseño no estaba vinculado a eso, sino era básicamente para dictar las medidas cautelares, ¿no? Las medidas de protección de manera inmediata. Pero paralelamente eso, para ver cómo funcionaba, y eso conducía, establecimos otro programa para hacer llamadas en estos casos donde había sospechas, digamos, de violencia familiar grave, donde el juez podía llamar a las víctimas y ver qué es lo que venía ocurriendo. No hubo mayores efectos, digamos, a partir de estas medidas, no hubo temas de feminicidio, en estos acuerdos del Seriajus, entre otros, ellos no llegan a formar parte totalmente cuando atienden un gran sector de la población en temas de justicia. El presupuesto que nosotros recibíamos en el año en que yo estaba como presidente en el Cusco era más o menos entre 60 o 70 millones, parte de los cuales, o gran parte de los cuales se destina a los gastos corrientes, remuneraciones y estas cosas. A ellos no se les destinaba nada, y lo que hacían las municipalidades era otorgarle linternas, unos chalequitos y algunas otras cosas. O sea, esa es la visión que de algún modo se tiene de país, ¿no?